Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos. Shalom. Estamos en la Asociación Brele Colombia, Comando Central de la Emuná, transmitiendo con un estudio más, Dios mediante, en el Jardín de la Sabiduría. Estamos por acá, quien les habla, Daniel Escobar, está Osma Jaramillo, Don Aarón, Miguel, la perrita Joy, está por allá jugando. Está Don Elber Galeano, el comando por allá de la Sabana Sucreña, Don David Ayala de México. Entonces vamos a empezar, Dios mediante, con el estudio. Don Miguel, que ya lo mencioné, o no lo mencioné. No. Ah, bueno, ahí está, por ahí está Miguel con la perrita. Ya quedó con Hugo González. Acaba de llegar Don Hugo. Salón, bienvenido Don Hugo. Bienvenidos a todos. Entonces, bienvenidos a los que están aquí escuchando, los que nos van a escuchar. Vamos a empezar con una historia de las historias. O sea, porque es tan importante las historias. Recuerde que este libro que estamos estudiando es un libro sobre una historia. O sea, la historia que contó Rabbi Nachman de Breslev, que se llama, ¿cómo se llama? el cuento del El cuento del sofisticado y el simple. El cuento del sofisticado y el simple. Entonces, Rabbi Nachman de Breslev en los últimos días de su vida empezó a contar historias. Pero él dijo que, o sea, generalmente las historias se usan para dormir. Le cuentan a los niños para que ya se pongan a dormir. Entonces dijo, no, esas historias son para despertar. Entonces, lo que tienen las historias es que algo muy chévere porque, por ejemplo, cuando se dan indicaciones, vea, esto tiene que hacerlo así, 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 es otra cosa. Entonces, la historia lo que tienen es que llegan directamente al corazón de la persona. Y lo alegran. Lo alegran y lo identifican con los personajes de la historia, y entonces la persona se despierta y muchas veces hay un cambio dentro de la persona, y todo lo que viene en las historias es pura Torah. De hecho, los sabios, los mekubalim, los cabalistas dicen que las historias de Rabbi Nachman son puros conceptos de Kabbalah. O sea, cada párrafo, cada línea, cada palabra tiene empaquetado muchos conceptos. Entonces es más fácil para las personas ir entendiendo todos los conceptos a través de las historias. Entonces hay una historia sobre las historias. Entonces, que había en un pueblo de Europa, de Europa Oriental, había un rabino. Y ese rabino inicialmente era un mitnagdim, era un opositor de las enseñanzas, en este caso, del Baal Shem Tov, de la Hasidut. Estaba opuesta a las enseñanzas de la Hasidut. El Rebbe, este rab, era muy puntilloso, era muy estricto y muy puntual en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Torá, y no tenía desarrollado la parte de la plegaria. O sea, hay muchos judíos que desde los 4 años los enseñan a hacer los 3 rezos fijos, y para ellos eso es la plegaria. Y muchas veces llegan a ser adultos y todavía hacen esa plegaria con la conciencia de un niño de 4 años. O sea, es como un programa que tienen que hacer, tienen una obligación, lo cumplen y ya. Como un niño de 4 años. O sea, desde los 4 años están haciendo plegarias. Y desde esa época hasta adultos no han concientizado el valor de la plegaria. Entonces, cuando hacen la plegaria, es como el mismo nivel de conciencia
de cuando tenía 4 años. No han profundizado más en la plegaria. Entonces ahí donde dice el Baal Shem Tov que la Torá sin plegaria es igual a arrogancia. O sea, es muy importante la Torá, muy importante el estudio de la Torá, pero la Torá sin plegaria es igual a la arrogancia. O sea, de verdad, para que le funcione a uno el estudio de Torá y para que uno pueda ir poniendo en práctica las enseñanzas de la Torá, necesita la plegaria. Si no tiene plegaria, entonces lo que se genera es arrogancia, nos dice el Baal Shem Tov. Y las historias, como tal, tienen un poder todavía más grande para penetrar en el corazón de la gente, porque uno se identifica con los personajes. Muchas veces uno se identifica con el simple, se identifica con el sofisticado, entonces es algo que es más fácil para uno, o sea, es como que se ponen al nivel de uno, y en este caso Rabbi Nachman, y le entrega a uno todo ese conocimiento directo al corazón. Entonces por eso el Rabarus hizo un libro sobre una sola historia. El Rabbi Nachman tiene varias historias, tiene bastantes historias, pero hizo un libro comentando una historia y desarrollando pues todos los conceptos que, no todos, porque como hablamos eso es prácticamente infinito, todos los conceptos que abarcan cada una de las palabras de la historia del sofisticado y el simple. Pero entonces la historia es la siguiente, que había un rap que era muy puntilloso, era muy puntual, era muy estricto y era muy cortante en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Torá. Tenía que cumplir la Torá así como dicen por ahí, como un relojito. Al pie de la letra. Al pie de la letra, en el momento que era. Entonces están los 3 rezos judíos. Siempre llegaba por la mañana tempranito, ponga 5 de la mañana, a la sinagoga, y solamente estaba el que cuida la sinagoga, el gabay, como decir, sí, una persona que vive en la sinagoga, hacía el aseo y hacía pues como todo lo de mantenimiento, todo lo que tenía que ver así con la sinagoga, pues de mantenimiento, digámosle el de mantenimiento, pero también era como el celador. Entonces él llegaba, solamente estaba el gabay y ya después empezaba a llegar la minyan, porque era un pueblo muy pequeño. Eran como, por decir algo, siempre los mismos 10 judíos, 10, 15, 20, pero eran poquitos. Y de tal hora a tal hora se hace el rezo, o sea, hay un horario específico, puntual, para hacer el rezo de la mañana. Entonces llegó un día y, como siempre, llegó mucho más temprano que los demás y ahí está solamente el gabay, como decir, como acá la... Estaba solamente el gabay y empezó a esperar a que llegara la gente. Y pasaba el tiempo y nada, que llegaba nadie. Y pasaba el tiempo y nadie, solamente él con el asistente, con el gabay. Y entonces le dijo, anda a mirar a ver anda a mirar a ver qué pasó, dónde están, anda a llamarlos. Y entonces al rato llegó el gabay. Ah, no, es que están todos en la plaza del pueblo escuchando historias. Llegó alguien a contar historias y todos están allá. Bueno. Entonces siguió pasando el tiempo y ya estaba que se terminaba el horario del rezo. Y entonces le dijo al gabay, no, vaya, dígales que se acabaron las historias, que vengan para la sinagoga, que ya tenemos que hacer el rezo. Y entonces se fue el gabay y pasó el tiempo y ya ni siquiera llegaba el gabay. Y salió el rato furioso, y llegó a la plaza y apenas vio a una persona ahí diciendo historias, empezó a escuchar y se volvió uno de los seguidores más cercanos de la persona que estaba diciendo las historias,
que era el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov estaba contando historias, entonces llegó él ahí a regañar a todo el mundo y apenas escuchó, se quedó, y él fue uno de los que publicó más libros del Baal Shem Tov, fue uno de los alumnos más cercanos del Baal Shem Tov. Entonces pasó de ser un oponente de la Hasidut a ser uno de los discípulos más cercanos del Baal Shem Tov. Entonces, pues eso es ya por sí una historia de las historias. Porque vea que el Baal Shem Tov es un gran sadik, una persona con una santidad pues que es casi inigualable. No solamente comparado con Larry Hakadosh, con Rabbi Shimon Bar Yochai, con Rabbi Nachman de Breslev, personas pues como muy únicas, y lógicamente él tenía todo el conocimiento de lo que la importancia de hacer un rezo a determinada hora del alajá. Y sin embargo se puso a contar historias, o sea, él tenía ya su objetivo claro, que era enseñarle algo a este gran rabino. Entonces, pues ahí ya de por sí, pues una gran enseñanza, porque el hecho de contar una historia a la hora de los rezos, él sabía que todo el mundo se iba a quedar allá, de que iba después a venir el rabino, y de que así era la forma de poder conectarse con él. Entonces, también es como una alusión a lo que es el orgullo. A lo que es el orgullo, porque personas que van adquiriendo conocimiento, y una de las cosas más difíciles es uno tener conocimiento y al mismo tiempo humildad. Porque muchas veces la persona que va teniendo conocimiento va empezando a ver que hay muy poquitas personas que tienen el conocimiento que tienen ellas. Entonces lo difícil es ponerse al nivel de los demás. Entonces ahí viene la historia donde se identificó ese rabino, que era la que estaba contando en ese momento el Baal Shem Tov. Entonces la historia es la siguiente, que había también un pueblo por allá, digamos, en Ucrania, en Polonia, por esos lados de Europa Oriental, donde había un judío muy simple, que a duras penas le daba para llegar a los rezos, o sea, el tiempo preciso para llegar a los rezos, hacía los rezos de la mañana, que demoraban por ahí 15, media hora, y ya tenía que salir corriendo a trabajar, porque si no trabajaba no tenía sustento para la familia, no era capaz de llevar comida a la casa. Y había otro que era un hijo de un rico. Entonces el hijo del rico sí le quedaba por ahí 3 horas para quedarse después de los rezos estudiando Torá. Entonces fue pasando el tiempo, entonces el hijo del rico fue adquiriendo una educación de Torá así muy completa, o sea, todo como se debe estudiar la Torá, y se fue convirtiendo en un erudito de Torá. ¿Cuál fue la falla de ese pelado, pues de ese joven? Que él sentía que era un erudito de Torá y sabía que era un erudito de Torá. Pues como había tan poquita gente en el pueblo, él siguió estudiando y adquiriendo conocimiento, y un día llegó a pensar, es que realmente acá en el pueblo no hay nadie que sea capaz de llegar al nivel donde yo estoy, decía pues él. Entonces El orgullo. me empezó a dar orgullo, o sea, el error fue sentir que ya tenía mucho conocimiento, que era un erudito. No. Y entonces, ya pues, había un día que había una celebración. Entonces la celebración era después de los rezos, y entonces todo el mundo salió al mismo tiempo de la sinagoga y empezaron a caminar hacia la simjá, y había una alegría,
una celebración de una boda, de algo pues como muy bueno que pasó, y todos los del pueblo están invitados. Entonces salieron de la sinagoga después de los rezos de la mañana y empezaron a caminar juntos. El judío simple, que no tenía tiempo sino para hacer los rezos y trabajar, y el erudito, que sí se quedaba 3, 4 horas después de los rezos. Entonces el judío simple le dijo al hijo del rico: ay, yo quisiera tener tanto tiempo para estudiar Torah y ir adquiriendo tu nivel. Y el hijo del rico le dijo: usted nunca va a ser capaz de adquirir el nivel que yo tengo. Así le dijo el hijo del rico. Bueno, pasó el tiempo y resulta que los dos se murieron el mismo día. Entonces los dos llegaron al mismo tiempo a la corte celestial, al tribunal celestial, tribunal divino. Entonces primero entró el judío simple. Ahí estaba el hijo del rico, no, sí, seguro va para el Geinón, va para el purgatorio, medio así ahí, vas para abajo. Como... Y cuando sale el judío simple, derechito para el jardín del Edén, derechito para el Gan Edén. Entonces el hijo del rico: no, pues si este va para el jardín del Edén, yo voy para el penthouse. Yo voy para el tercer cielo. Sí, y entonces apenas están, tomaron el juicio en consideración. No, se le toca ir al Geinón, se le toca ir al purgatorio. Y ahí sí se alebrestó: ¿cómo así? Que vea que que lo mandaron derechito para el jardín del Edén, en cambio a mí, mire, yo estudiaba la Mishnah, la Gemara, todos los días, todos los rezos, todo lo que está en la Torah, yo lo hacía. Y entonces los de la corte celestial, pues bueno, ya que usted insiste, le vamos a explicar qué fue lo que pasó. Entonces resulta que al judío simple, a tu amigo, le pusimos en una balanza, en el tribunal celestial se ponen en una balanza las buenas obras, en un platillo de la balanza, y en el otro platillo las malas obras o las transgresiones, y resulta que tu amigo quedó en equilibrio, y por solamente haberte dicho ese día que él tenía el anhelo, el deseo de llegar a ser como vos, de ser un gran erudito de Torah, ese solo deseo inclinó la balanza hacia el bien. Entonces pasó derechito al jardín del Edén. A usted también hicimos lo mismo. Y claro, los preceptos, el estudio de Torah pesaba mucho más que las malas obras, que las transgresiones. Pero por usted haberle dicho a ese judío simple que él nunca iba a llegar al nivel que usted estaba, eso ya cambió todo al otro lado. Subió fue las transgresiones, y por eso usted tiene que ir al purgatorio. Entonces el rabino que estaba escuchando esa historia, cuando fue a regañarlos a todos, se vio identificado en eso. Entonces por eso es que el Baal Shem Tov dice que la Torah sin plegaria es arrogancia, es igual a arrogancia. ¿Verdad? Que eso no es que no lo decimos nosotros acá y que estamos como peleando con nadie, no. Hay 3 clases diferentes de plegaria, por ejemplo, para los judíos. Están los rezos establecidos, están las bendiciones. Las bendiciones, pues un judío coge y hace una bendición por el agua. Y está el Hipoedut. Entonces también hay una enseñanza que en la época del rey David cayó una gran plaga, y entonces el rey David pues era el Mashiach, el rey ungido. Entonces una de las responsabilidades principales del rey David es que no hubieran plagas. Entonces él le preguntó a Hashem, y resulta que era porque los judíos no estaban haciendo mínimo, como está en la Gemara, las 100 bendiciones diarias. Está mencionando el nombre de Hashem 100 veces, entonces él se puso a que todo el pueblo mínimo 100 veces pronunciara el nombre de Hashem
y se acabó la plaga. Entonces se dio cuenta de que eso era muy poderoso. Entonces por eso es que el rey David dice que yo soy plegaria, o sea que toda la esencia del rey David es plegaria. Entonces por eso es que nosotros estudiamos pues las enseñanzas de Rabbi Nachman, que dice, mi asunto principal es la plegaria. Y acá con este libro, una de las partes principales que nos quiere comentar el Rabbi Nachman es la simpleza. Entonces, cuando uno empieza a estudiar mucha Torah y no tiene plegaria, entonces se está alejando de lo que dice aquí, de la simpleza, y se ve reflejado en el sofisticado. Entonces, no es que no haya que estudiar Torah, Dios guarde. Dios guarde. Es que hay que estudiar Torah, pero eso es complementario, tiene que ser al mismo tiempo paralelo de la plegaria. Entonces, pero hemos dicho varias veces, es mejor solamente hacer plegaria y estudiar poquita Torah. No, pero cuando termine la idea, No, eso, que porque si usted hace plegaria y estudia poquito Torah, va a llegar el momento en que va a estudiar mucha Torah y la va a poner en práctica. Pero si no estudia Torah, entonces ahí nos dice el Baal Shem Tov que se vuelve arrogancia. Si estudia Torah y no hace plegaria, es igual a la arrogancia. ay, que recordemos, Daniel, que uno de los consejos que daba el rey Nachman a los discípulos y a todo el que se le acercara a preguntarle pues acerca de esa cuestión, él respondía, no, es muy simple. Para mí, es como la ecuación es siempre orar, estudiar y orar. Sí, por eso el Rabbi Natán de Breslov escribió el Likutei Tefilot. Todas las enseñanzas de Rabbi Nachman las puso en plegaria. Entonces está bien. Uno no todo el tiempo va a estar haciendo plegaria, no todo el tiempo va a estar estudiando Torah. También uno tiene que dedicarse al mundo físico y ahí es donde va uno corrigiendo y va donde uno va acercándose a su finalidad y va trayendo bendición a este mundo. Pero así haga un poquito de plegaria, pero sí tiene que saber, o sea, es como pues es como algo que uno tiene que ser sincero con uno mismo. Bueno, somos Breslov, tenemos que hacer plegaria. Ah, no hacemos tanto plegaria, entonces no somos de Breslov, pero no digamos que somos de Breslov, sin hacer plegaria o sin reconocer que lo más importante es la plegaria, así sea que no la está haciendo así la hora diaria, pero que tiene ese deseo de llegar ahí, eso es lo más importante. La plegaria es el boedú, ¿cierto? El titular salí, el peilín, pero es una plegaria. Para nosotros, como novágidas, específicamente es el Hipoedut, la Tikkun Haglalí, el Ketoret, el Perek Shirah, los salmos en general. ¿Y la Torah? Solo libros. La Torah es el estudio, ya es el estudio. Los que tenemos también. Sí, por ejemplo, los libros del Rabarus. Los libros del Rabarus es Torah. Torah. Y en el bosque, el que yo tengo también es Torah. En los campos del bosque del Hipoedut es Torah. Torah. Torah es enseñanza, enseñanza de vida. Entonces uno tiene que hacer las dos cosas, estudiar, como has dicho, como dice Osman, que en nombre de Rabbi Nachman, rezar, estudiar y rezar. Entonces eso es lo que de verdad le genera a uno el conocimiento verdadero, porque es que, por ejemplo, nosotros, o sea, lo que es la plegaria, lo que es hablar con Hashem, hacer el Tikkun Haglalí, el Perek Shirah, todos los rezos, toda la plegaria, lo que le da a uno es emuná. La emuná es lo principal o la puerta de entrada
para uno adquirir el mohin de Gadlut. El mohin de Gadlut tiene que ver con el Dat. O sea, la emuná uno la puede tener así una persona no haya estudiado Torah. Así no tenga ningún conocimiento, puede tener emuná. Y eso se logra con la plegaria. Pero la emuná es la puerta de entrada al conocimiento, al Dat, al mohin de Galut, una conciencia expandida donde uno es capaz de conocer qué es lo que quiere Hashem. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, para trabajar. Uno ve qué es lo que quiere Hashem ahí en esa circunstancia, o con la familia, con todos los aspectos físicos. Es muy importante uno tener un conocimiento de qué es lo que quiere Hashem ahí en el momento. Entonces, el mohin de Galut, conciencia expandida, que tiene que ver con el Dat de Hashem, sino que esa conciencia expandida no es permanente. Va a llegar el momento en que uno también va a estar en mohin de Kadnut. Mohin es mentalidad, conciencia, conocimiento, y Galut es expandido y Kadnut es estrecho. Entonces, hay momentos que tiene como esa iluminación, y hay momentos en que tiene como una conciencia estrecha, que le da pereza hacer las cosas, o que no quiere pensar en eso. Entonces uno va a tener las dos, pero y cuando tiene la conciencia estrecha, es que realmente baja toda esa iluminación, todo ese conocimiento a este mundo físico, y lo vuelve algo práctico, no es solamente algo intelectual. Por eso es que el filtro, o sea, como la barrera, como el cerco, como cuando uno entra al aeropuerto, que primero tienen que revisarle a ver que no tenga ahí explosivos, ni armas, ni nada, a ver si puede entrar como a abordar el avión. Entonces, si uno quiere de verdad obtener la Torah, tiene primero que tener la emuná, porque la Torah es ese conocimiento. Entonces, primero tiene que entrar por la emuná, y eso se hace con simpleza, y puede que no tenga ningún conocimiento. Muchas veces no tiene ningún conocimiento, pero para poder entrar a esa edad, que ya es ese conocimiento, y de saber qué significa este evento en mi vida, qué me está diciendo Hashem, con que llegó esta persona, con que un perro ladró, con que estoy haciendo esta actividad. Ese es un conocimiento, y eso se obtiene a través del mohin de Galut. Entonces, pero para llegar allá tiene que entrar por la emuná, y para llegar a la emuná primero tiene que hacer plegaria, y para hacer la plegaria tienen que hacerlo con simpleza. Y si una persona pone a estudiar Torah, puede que se aprenda de memoria toda la Torah, pero no realmente está estudiando Torah, está estudiando datos, tiene datos intelectuales en la cabeza, pero para bajar eso al corazón, que sea algo real, que viva en la vida, tiene que tener ese proceso que acabamos de mencionar. Entonces, por eso Rabbi Nachman empezó a contar historias, para poder llegar más directamente al corazón del ser humano, y que no creyera que había que estudiar Torah, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y nada de simpleza, Dios guarde, nada de rezo. Adelante, doña Hanna. Un comentario cortitico. Lo que usted estaba diciendo ahorita, que cuando la persona estudia solamente Torah y no tiene no tiene el tiempo, el ibudú es como tener conocimiento, pero no tiene esa vivencia del conocimiento. Uno puede saber leer las instrucciones de cómo se conecta un televisor, y lo puede hacer, pero no tiene esa vivencia, ese sentir de que, oh, le cambio, y la alegría y todo lo que trae el conocimiento. Era un pequeño aporte. Pequeño. Sí, exactamente. Muchas bendiciones, doña Hanna. Es como usted decir, sí, yo sé que Corea del Norte queda en tal lado, y
Y esa parte, que toda la geografía y la economía y la sociología, otra cosa es ir a Corea, muy diferente. Entonces, si se queda aquí intelectual, no sirve, y no solamente no sirve, sino que produce orgullo. Es que, ay, yo todo lo que sé, soy mejor que los demás, Dios guarde. Yo soy más que usted, Y yo tengo más poder, soy más... entonces es difícil uno ir adquiriendo ese conocimiento sin embargo, permanecer con la humildad. Y los Adikim, uno ve que son personas muy humildes, se esfuerzan mucho por eso, y fuera tienen un conocimiento muy grande. Entonces ya el solo hecho de uno ponerse por encima de los demás Eso es menospreciar. ya es un signo de que no está estudiando Torah como se debe. Y que en estos días uno de los videos que está montando el rabino Jonathan hablaba también de eso, Daniel, de que gente que sí se ponían a estudiar Torah y entonces ya sabían mucho y abrían un canal de YouTube para enseñar Torah, pero que vaya a ver a los idolatas que no dicen, ¿no? Tenían datos, como decís vos, pero que no vivían la Torah, no, solo tenían conocimiento. Información, porque realmente el conocimiento es uno coger información y ponerla en práctica. Eso sí es un conocimiento. Información, sí. Sí, es como la universidad, pues Como cualquier conocimiento. cualquier cosa. Digo que, por ejemplo, la plegaria es la parte también donde uno se vuelve más personal la Torah. Pues uno puede estudiar la Torah, pero la plegaria es lo que, bueno, de lo que he leído, qué es lo que en mi vida realmente, cómo la veo. Porque lo puedes decir, pues para leer yo me puedo saber un libro, pero no sé cómo aplicarlo en mi vida. Entonces a través de la plegaria es donde uno más consentido de los conocimientos cada vez que ha leído. Al final es lo que hace que la Torah se vuelva en práctica. Se la viva. Y ahí sí, muy diferente, porque llega al corazón. Entonces ya también va a ser una enseñanza diferente. Si no va a compartir eso, pero va a compartir algo que he vivido. Entonces llega al corazón de los demás. Si no, llega a la cabeza. Entonces es como, ay, no, nosotros estamos hablando aquí del Isboedú Nadie lo hace. y nadie lo hace. Vea, toda esa gente ahí, ay, no, pero qué pecado, no son capaces de hacer Isboedú. Es porque yo no tengo en el corazón eso, o sea, yo no he hecho Isboedú. No he pasado por esas pruebas. Entonces puedo hablar de Isboedú y miles de horas, y la persona que está escuchando no va a poder hacer Isboedú. Y no es que uno sea un maestro, porque es que con Bresle es más estricto eso, o sea, porque el único rebe es Rabbi Nachman, de resto todos somos estudiantes, hasta el Rabarus es estudiante, que son líderes y que tienen otro nivel, sí, pero solo hay un maestro, que es Rabbi Nachman de Bresle, de resto todos somos estudiantes. Entonces yo creo que soy un maestro, y fuera de eso no hago la plegaria, y no comparto lo que es la plegaria, y no pongo en práctica, y no me esfuerzo, entonces no voy a poder transmitir las enseñanzas de Fabián de Bresle, o sea, va a quedar algo intelectual, y se va a difuminar y a distorsionar, y se va por otro lado. Pero lo que nosotros, Dios mediante, pues estamos ahí en pie de lucha con eso, de que podamos, Dios mediante, pues primero poner en práctica. Entonces uno ya, cuando uno pone en práctica y uno ve que, ay, tenía aquí, como decir, este obstáculo en la vida, como, ay, que no me veía, lo logré y salí adelante. Ah, no, yo quiero transmitirle eso a los demás y quiero compartirlo. A mí me sirvió fue este libro de Dud. Y les comparto que empecé a estudiar Torah, y uno lee un libro del Rabar, un libro de Rabbi Nachman, y uno ve una medicina para esa situación particular, muy bonita, es un milagro. Uno abre un libro del Rabarush y una situación que surgió hace una semana, y de pronto ese libro no lo abría hace un mes, y abrir ese libro y encontrar directamente lo que uno está viviendo. Eso es algo que uno, Dios mediante, quiere que todo el mundo ponga en, pues,
tenga acceso, pero para eso hay que ponerse como en el mismo nivel. Por eso es que por algo Rabbi Nachman solamente es el Rebbe, de resto todos somos estudiantes para poder transmitir más fácil eso, para que no nos pase como el de la historia, que todo tiene que ser así, cuadriculado, en un momento preciso, y el corazón, ¿qué? No es muy fácil ir a regañar a la gente, pero muy fácil, no, muy maluco. Ir a regañar, ¿por qué no han venido? Venga, pues al rezo, todo bravo. Y el Baal Shem Tov, que es un sadi gigantesco, pues, y contando historias a la hora del rezo. Entonces ahí donde es que eso es muy profundo, eso es casi infinito. Sigamos más bien acá con el librito. Con nuestro nivel. Con nuestro nivel. Nos vamos a nuestro nivel. Entonces dice, no existe ninguna posibilidad de alcanzar el éxito verdadero a menos que uno se esfuerce y actúe con sacrificio, tal como enseñaron nuestros sabios. Te esforzaste y encontraste, entonces créelo. No te esforzaste y encontraste, entonces no lo creas. Es por eso que uno tiene que ser muy firme en su postura. He llegado a la conclusión de que esta es la verdad y de que debo ir por este camino, lo que acabamos de decir. Ahí me pueden hablar muchas cosas, muy bonito, pero es que es una experiencia que uno ha tenido de hacer Hitbodedut, de tener emuná, de sobrepasar un obstáculo. Eso uno lo logra. Por ejemplo, este Aarón que me contó que estaba enfermo y puso a hacer el Perek Shira anoche y se curó. Pero hice el Perek Shira con alivio de fuerza porque un fervor. Tenía fiebre y dolor de cabeza y no había orado en 3 días porque estaba muy malo. Y hice el esfuerzo en hacerlo. Yo hice el esfuerzo en hacer el Perek Shira y lo hice todo completito. Lo hice con el corazón y cuando me acosté a dormir ya me estaba la fiebre. No, en serio. No, yo le creo que es como una pasada. No es que, pero a mí se me quitó la fiebre, se me quitó el dolor de cabeza, cuando me acosté yo me quedé, ¿qué pasó? No, sí. Te esforzaste y encontraste, entonces créelo. Es por eso que uno tiene que ser muy firme en su postura. Tiene que ser firme. Por el esfuerzo. Usted le van a decir, ay, no, es que el rezo no sirve. No, es que también hay que, o sea, el rezo es bueno, pero usted tiene que estudiar primero esto y que vino un tal rabino y que le dijo tal rabino. Bueno, firme en la postura, firme soldado, estar firme. Y eso que tenía. ¿Por qué? Porque uno lo ha experimentado, no es por intelecto. Sí, pero yo tenía intentado hacerlo y no por lo malo que estaba, pero usted sí tiene una fuerza para hacerlo. Y lo hice. ¿Qué pasó ahí? No me acuerdo. He llegado a la conclusión de que esta es la verdad y que debo ir por este camino. En signos de admiración. Voy a hacer todo lo que haga falta por alcanzar este objetivo. Ninguna dificultad ni ningún obstáculo van a hacer que me tire atrás. Porque si esta es la verdad, ciertamente uno tiene que estar dispuesto a luchar por ella. Y ahora el sabiondo empieza a pensar en el objetivo de la vida. Esto es parte del cuento, en negrillo. De hecho, el principal motivo por el cual uno trabaja es para poder casarse y ganarse la vida. El propósito de vida del sabiondo, casarse y ganarse la vida, demuestra que es una persona que no tiene ninguna conexión con la emuná, ya que casarse y ganarse la vida no es ningún propósito de vida, sino que es solamente un medio para alcanzar dicho propósito. Únicamente cuando uno tiene en claro que al casarse va a poder alcanzar ese propósito, recién en ese momento el matrimonio y el sustento adquieren un significado correcto y verdadero, y entonces realmente está cumpliendo con una mitzvah al casarse. O sea, es como también una enseñanza de Likutei Moharan que habla de
de Amán. De Amán, por ejemplo, tenía un deseo muy grande por el dinero, la lujuria del dinero y por el poder. Y dice que los sabios dicen que ahí vinieron los nazis. Entonces mire que una de las primeras cosas que hizo los nazis fue quitarle el dinero a los judíos, porque ellos intuitivamente percibían que ese era un poder muy grande que ellos tenían y ellos querían el poder. Entonces lo que dice es que el rey, o sea, el rey de reyes, cada uno tiene como un reinado en su parte individual, como más privada individual, no es como un rey. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey coge impuestos de la gente y se los da a los que más lo necesitan. Ese es un verdadero rey, o sea, una persona que tiene una necesidad y otros que tienen más holgura, entonces le cobro impuestos a los que tienen más holgura y se los doy a los que necesitan. Entonces, el objetivo no es el dinero, no es como tío rico para tener una piscina ahí de monedas de oro y meterse ahí a nadar. No, es ¿qué voy a hacer con ese dinero? Va a difundirle de Muná, tome mi hijo. Va a ayudar a los demás, tome mi hijo. Va a ayudar a la familia, tome mi hijo. Voy a hacer algo, comprar libros de Torah. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y es algo bueno, Hashem le da uno. Y con todo, pero entonces aquí él está diciendo que el sabiondo creía que el medio era el objetivo. Entonces falta de Muná. Entonces ahí es donde está también un consejo muy grande, por ejemplo, para el Itboedut. Cuando uno le pide a Hashem alguna cosa, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con eso? Es muy importante también uno como sustentar un proyecto. Hashem, dame $1 millón, ¿para qué? Porque voy a hacer esto y esto. Cosas buenas, o sea, que también sean enfocadas Dios mediante en revelar a Hashem en este mundo, en cumplir nuestra finalidad. ¿Cuál es? La finalidad del ser humano es revelar a Hashem en este mundo, es una morada para el Eterno en este mundo. Cada uno lo puede hacer de diferentes maneras. Y para eso necesita ciertas cosas, dinero, estabilidad, salud. Entonces, cualquier cosa que uno necesite, si le pone la cuña, dame esto, pero es para este objetivo. Uno tiene que ser específico lo que le está pidiendo. Sí, es bien específico lo que le está pidiendo. Esa es una parte. Ser bien específico y detallado. Y fuera de eso, ya después de que es específico y detallado, decirle para qué quiere que Hashem le dé a uno tal cosa. O sea, que, por decir algo, Hashem, dame una casa. Entonces la casa la detalla. Hashem, quiero que la casa sea de 2 pisos, que tenga una terraza, que tenga tantos cuartos, que quede en tal lado. ¿Para qué? Hashem, para recibir a la familia, para recibir a estudiosos de Torah que vengan a Medellín y poderlos alojar, que tenga una terraza para hacer Itboedut, que tenga una buena cocina para también hacer comida para los que lo necesiten y poder llevar comida a los pobres. O sea, todo lo físico se puede volver espiritual. Porque dice, no, ¿cómo le va a pedir a Hashem por una casa? Pida por algo espiritual. Sí, pero si usted pide por una casa y dice, Hashem, para alojar huéspedes, eso es huéspedes dignos, es una misbah. Para hacer Itboedut en la terraza, es una misbah. Hashem, y que tenga en esa pieza, quiero hacer un estudio de Torah y llenarlo de libros de Torah y hacer mi estudio de Torah, es otro precepto. Y Hashem, y la cocina que sea bien grande para poder cocinar y llevarle a los pobres, a la gente de la calle, comida, otra misma. O sea, está pidiendo algo material, pero para hacer cosas espirituales. Entonces, todo lo que uno le pida a Hashem, todo lo que uno quiera, Hashem más fácil se lo da si uno lo pone al servicio de lo espiritual. Entonces, lo que está diciendo acá el rabino, ya que casarse y ganarse la vida no es ningún propósito de vida, sino que es solamente un medio para alcanzar dicho propósito. Únicamente cuando uno tiene en claro que al casarse va a poder alcanzar ese propósito, recién en ese momento el matrimonio y el sustento adquieren un significado correcto y verdadero, y entonces realmente está cumpliendo con una mitzvah al casarse. Pero si cuando uno se casa
o se gana el sustento, no lo hace con la intención de acercarse a Hashem, entonces, ¿para qué se casa? Para ser un siervo que atiende las necesidades y los deseos de su mujer y sus hijos. En efecto, el hecho de desconectar el matrimonio de su misión en la vida fue lo que llevó a postergar el matrimonio, porque era un yugo y una carga totalmente innecesaria. Es que, o sea, si uno tiene que buscar siempre el sentido de las cosas que uno hace y siempre buscarlas hacia Hashem. Por ejemplo, la plegaria. Nosotros como noágidas, puede que llegue alguien y le dice, ay, ¿usted para qué se plegar? Usted no es ágida, usted no es judío. ¿Cuál es la primera ley noágida? No idolatrar. Y eso es igual a que a tener emuná, ¿sí o no? La emuná es la primera ley noágida. No idolatrar es, en otras palabras, tener emuná. Porque repitamos, la primera regla de la emuná es Hashem controla y dirige todo. La segunda es Hashem es solo bueno, o sea que todo lo que hace Hashem es por algo bueno, y si controla y dirige todo, todo es por algo bueno. Y la tercera es todo tiene un propósito. Entonces la primera ley no ágida es la emuná. Entonces uno hace la plegaria para tener emuná, que es lo que nos dice Rabbi Nachman de Breslev, nos dice el Rabarus, nos dice los Aikim de Breslev, nos enseñan los ancianos, que uno a través de la plegaria adquiere la emuná. O sea, la plegaria es el lenguaje de la emuná. Uno hace plegaria para tener emuná. Rabbi Yitzhak Ginsburg, que uno de los grandes tzadikim de nuestra generación, de Galei Nai, del movimiento de Chabad, dice, un verdadero noágida es alguien que tiene emuná. Y ya vemos que la primera ley es tener emuná. Entonces uno tiene que empezar por el principio. Listo, hay que estudiar las 7 leyes. Pero ¿qué me gano estudiando las 7 leyes si no tengo emuná? Nada. ¿Y cómo adquiero emuná? Haciendo plegaria. Entonces la lógica dice que primero tengo que aprender a hacer plegaria. Tengo que aprender cómo se hace la plegaria, que nos está mostrando. Una de las partes importantes, si uno va a pedir algo, enlazar eso a su objetivo de vida. ¿Cuál es su objetivo de vida? Acercarse a Hashem y hacer que Hashem sea revelado en este mundo en los términos del Noágida. El Noágida como tal tiene esa misión, que es hacer de Hashem una morada, hacer de este mundo una morada para Hashem. Entonces, si usted está pidiendo una casa, puede tener la casa y la va a pedir para hacer cosas espirituales o cualquier cosa, un carro para ayudar a la gente. Todo es físico, material, lo puede volver espiritual. Entonces, eso es coger todas estas cosas del mundo físico y volverla espiritual. Entonces, en efecto, el hecho de desconectar el matrimonio de su misión en la vida fue lo que llevó a postergar el matrimonio, porque para él era un yugo y una carga totalmente innecesarios. ¿Y para qué atarse una carga semejante siendo aún tan joven? En realidad, esto es muy comprensible porque el matrimonio por sí mismo es un yugo muy pesado y si no se está sirviendo un propósito más profundo, entonces no vale la pena. Por el contrario, cuando el precepto del matrimonio con todas sus dificultades es más que nada un medio para que uno alcance su objetivo en la vida, entonces es muy gratificante. Como el sabiondo no entiende esto, posterga el matrimonio. Esto es algo que vemos todo el tiempo. Los que están lejos de Hashem por lo general postergan el matrimonio. Por el contrario, los tzadikim, si se casan jóvenes, porque saben que el matrimonio les permite alcanzar niveles más elevados de espiritualidad y da una mayor cercanía a Hashem, tal como se explica en el libro En el Jardín de la Paz. ¿Para qué se van a casar? Para acercarse a Hashem. Y eso es duro, sí, pero si usted ve que, por ejemplo, la esposa o el esposo le dijo algo y no le gustó, pero usted ve que es Hashem, usted está subiendo de nivel de emuná, va subiendo su nivel de emuná. Es lo que dice el Rabarus, que la pareja es el nivel de emuná que uno necesita. O sea, por decir algo, uno tiene este nivel de emuná,
tiene este nivel de emuná, y llega la pareja y le dice algo y lo pone a uno a que suba otro poquitico de emuná. O sea, si uno en el matrimonio tiene emuná, entonces ese matrimonio le está sirviendo a uno para acercarse a su finalidad verdadera. Y en ese sentido, donde no tiene necesariamente que la esposa estar así con uno estudiando, no, porque sí o sí la esposa le va a poner a uno su misión que le mandó Hashem, y uno está poniendo en práctica la Torá, está poniendo en práctica la espiritualidad, está teniendo emuná. Entonces eso lo acerca a uno a la finalidad. Eso es algo que vemos todo el tiempo. Los que están lejos de Hashem por lo general postergan el matrimonio. Por el contrario, los adikim sí se casan jóvenes porque saben que el matrimonio les permite alcanzar niveles más elevados de espiritualidad y una mayor cercanía a Hashem, tal como se explica en el libro Jardín de la Paz. Los adikim siempre están buscando cómo se acercan más a Hashem. Esta es una regla general en la vida. Todo aquello que no está conectado con el verdadero propósito de vida no es nada más que una carga innecesaria. Por eso podemos comprender con facilidad a todos aquellos fracasados de la sociedad que no están dispuestos a aceptar ninguna responsabilidad ni ningún yugo, ya sea estudios, sustento, familia. Porque dentro de ellos mismos sienten que todo eso no tiene ningún sentido y que todo el esfuerzo es vano, y es por eso que no encuentran dentro de sí la fuerza interior para enfrentar las dificultades que implican todas esas responsabilidades. Pero si todas esas personas tuvieran, aunque sea un poquito de emuná, de inmediato sentirían un gran cambio, ya que tendrían fuerzas y estarían dispuestas a esforzarse y a hacerse responsables del yugo del sustento y de la familia con mucha alegría, teniendo así el mérito de formarse como personas y de vivir una vida creativa y útil. Es que cuando uno, en cada cosa que hace, se conecta con su objetivo de vida, consciente de que eso lo va a acercar más a la emuná, entonces incluso el yugo del sustento está conectado con el propósito, porque utiliza el dinero para honrar el Shabbat, para honrar a su esposa, para enseñarle Torah a sus hijos, para vivir en un entorno de Torah, etc. Y por supuesto que entonces uno obtiene una enorme vitalidad de cada cosa que hace que pueda llegar a cargar con el yugo de la vida con facilidad y con alegría, porque tiene un motivo por el cual esforzarse. Entonces, esa es una de las razones por qué los judíos tienen tan buena economía, porque ellos hacen, o sea, todo lo que hacen es enfocado a Hashem, a cumplir lo que estamos hablando acá. Entonces Hashem les manda para que tengan con qué honrar a la esposa, para que tengan con qué celebrar el Shabbat, con quedarse acá, con qué seguir tomando toda esa parte de dinero hacia Hashem. Entonces Hashem les va mandando más y nosotros nos podemos conectar también con esa parte, sino que para eso necesitamos el rezo. Porque por eso es que Hashem lo pone muchas veces. Las personas que se acercan a Breslev muchas veces tienen como dificultades económicas, es porque Hashem quiere que le rece uno y que a través de ese rezo uno se concientice de qué va a hacer con ese dinero y que lo ponga en servicio de las nuevas enseñanzas de Rabbi Nachman, de lo que estamos hablando, de la familia, de todo. Entonces, por eso es que las matriarcas, incluso Abraham, todas sufrían de infertilidad, lo que dicen los sabios que están en Midrash. Porque Abraham era infértil, Sara era infértil, Rivka no tenía útero, Raquel no tenía útero, la única era Lea que sí fue muy fértil. De resto todos eran infértiles. ¿Por qué? Porque Hashem quería escuchar los rezos de ellos y porque ese obstáculo, esa dificultad
los empujó a hacer más plegaria noche y día. Y por eso es que dicen que no tanto uno reza para solucionar un problema, sino que un problema es para que uno rece. Adelante, doña Claret. Shalom. Shalom, doña Claret, bienvenida, adelante. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos nuevamente. Gracias. Un aporte que a lo que tú estás diciendo, la oración, la plegaria, el hecho de que nos unamos a Hashem, lo que hace es organizarnos la vida, nos da ese sentido de organización porque entonces se coloca de prioridad lo que es verdaderamente necesario, lo que es verdaderamente útil, y uno se da cuenta de que esas cosas vanas, cosas vacías que en la vida comúnmente trae o el ritmo de vida que actual, entonces uno comienza a colocar en una balanza lo que es verdaderamente necesario, útil y verdadero, y en el otro lado lo que realmente no nos sirve, no daña, nos daña y nos retrasa, nos hunde en cierta forma. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Cuando uno comienza este camino de la emuná, entonces se da cuenta de todo el tiempo que perdió en bobadas, en cosas innecesarias, y yo creo que pues nunca es tarde, sea la edad que uno tenga, no importa. Si ese es el momento necesario, preciso que Hashem le colocó a cada uno para organizarse y comenzar de nuevo. Muchas gracias. Gracias a Hashem. Gracias a Hashem. Muchas bendiciones, doña Claret. ¿Alguien más tiene? Tengo una pregunta. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias al Eterno que nos sigue Buenas ayudando. tardes, todo lo Bienvenido. Daniel, en este momento que el país vive una situación difícil, quiere decir que lo que estabas hablando hace un momento, de la forma en que se debe desprender de las cosas que no tienen valor. Entonces, estaba oyendo lo que los diferentes candidatos a la presidencia en Colombia, unos tienen esa parte de desprenderse de todo y para no ser una carga. Entonces, esa es la forma. Podría pensarse que esas personas tienen más razón que nosotros, que buscamos que el Señor nos escuche y hacerle el bien a la gente y tener una familia con un trabajo, con prosperidad. Entonces, ¿estoy confundido con eso? A ver, don Lehmann, ahí, explíquenos mejor. ¿Cómo es la vuelta? A ver. La vuelta es esta. Sí, usted. Perdón, para no nombrar personas para no estemos en esa. Una persona que el país hace un retorno, dice, no puedo hablar. ¿Por qué razón? Perdóneme, yo le explico, es que está el sonido, se me retorna. No sé por qué. Bueno, mire lo siguiente. En un país hay una persona que dice ser comunista y es para buscar el bien de toda la gente pobre, de darles el alimento, de darles el estudio, de darles todo, pero son sacrificados en otras cosas. Y en el otro lado hay una persona que también ofrece una cantidad de cosas que cuando yo lo oigo a usted, entonces digo, entonces el comunismo es parte de esa política, o esa política, no, de esa creencia que nosotros debemos tener, de que nos debemos desprender de todas las cosas materiales del mundo para
para estar siempre en los caminos de Hashem. No sé si me habré hecho entender. No, y ahora sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, en política uno es un ser político, pero eso es en cuanto a el significado etimológico de la palabra política, que tiene que ver con los ideales que usted tiene, con la postura, con lo que estaba hablando ahí el rabino, que tiene una postura, y de acuerdo a esa postura es la comunicación que usted tiene y el llamado a la acción que usted tiene hacia los demás. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es la política de nosotros? El árbol de la vida. Ahí donde está la gran verdad. ¿Y qué tiene el árbol de la vida? El árbol de la vida tiene la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. Entonces, hay veces es bueno ser de derecha. Por ejemplo, ¿qué dice la derecha? Uno, todo lo que uno obtiene tiene que ganárselo con esfuerzo. Y hay veces es bueno ser de izquierda. Todos somos iguales. Cada uno como tal, uno no debe fijarse en ningún partido político, más sin embargo uno tiene una política que es basada en esa parte espiritual. Pero lo que usted está diciendo, no, o sea, es bueno uno, por un lado, autoanularse y uno saber que lo más importante es uno saber que Hashem hace y actúa, y que lo más importante es uno esforzarse por el desarrollo espiritual. Pero mire que también lo que estamos hablando ahorita, es muy bueno uno pedirle una casa, y que todas las cosas físicas realmente pueden ser espirituales, pero no es que sean espirituales por uno que hace en una cueva y decir que todo va a ser así intelectual y por allá abstracto, no. Uno quiere una casa y quiere una casa de 3 pisos, y la casa de 3 pisos, en el primer piso va a estar la sala, va a estar la cocina, va a estar la habitación de huéspedes, en el segundo piso va a tener un estudio, una sala para ver televisión, en el tercer piso va a tener las habitaciones de la familia y va a haber una terraza para hacer bodedor. Entonces va a llevar huéspedes, va a ayudar a los pobres, a darle comida, le va a cocinar comida ahí en esa casa para los pobres, va a estudiar Torah, va a hacer bodedut. Entonces está espiritualizando eso físico. Entonces no quiere decir que uno no pueda tener cosas físicas, sino para qué las va a tener. ¿Para qué? Puede tener mucho dinero. Yo quiero $1.000 millones, dice Hashem, pero ¿para qué? Para mandar una sedacá bien grande a abrirle Israel, para imprimir libros de Rabbi Nachman de Breslev, para hacer un centro de estudios, para ayudar a los estudios de Torah. Hashem le manda todos $1.000 millones y eso va a ser algo espiritual. Entonces son las dos cosas. Uno en cuanto a lo de los candidatos, lo que recomiendo a los sabios es uno, por ejemplo, decirle a Hashem, pues yo como ciudadano, pues, y como no hay idea que tengo que cumplir con la 7ª ley, que es establecer cortes y leyes de justicia, tengo que votar. Es una obligación para contigo. Entonces muéstrame, Hashem, por quién voto. Y ya, y no echarle tanta cabeza a eso, sino decirle a Hashem, voto por este o voto por aquel. Voto por este o voto por aquí. Muéstrame a Hashem. Y le pone a rezar y a hacer el bodedor y le dedica 5, 10, 15 minutos todos los días para que Hashem le muestre uno por quién vota. Pero si me pone como pues bueno, uno informarse y todo, pero o sea, lo que estamos hablando, un equilibrio. Entonces, por eso es que está la columna central, donde hay un equilibrio y uno tiene que tratar de ser completo. O sea, para ser completo tiene que ser un poquito de derecha, un poquito de izquierda, un poquito del centro y tener de todo. Pero eso a nivel espiritual, ya lo que creo que respondimos, lo de a nivel material, uno tiene que tener cosas, pero siempre y cuando esas cosas le sirvan a uno para un objetivo, que es acercarse a Hashem, o si no, esas cosas se van a volver una carga, que es lo que hace mucha gente, que cree que obteniendo cosas va a tener una satisfacción, y eso se vuelve, o sea, muchas personas ricas que son amargas, que tienen una amargura en la vida, y tampoco irse para el otro lado de volverse que todo es intelectual y la espiritualidad se vuelve algo abstracto y no ponen en práctica tampoco.
Gracias, Daniel. Gracias a Shen, gracias don Lima. Gracias, Muchas Shen. bendiciones. Que el Eterno nos bendiga para que quede el gobernante que quiere Hashem y que apoye la difusión de la emuná. Sí, Adelante, es doña. importante. Sí, Dios mediante. Entonces, por ejemplo, uno le puede pedir, Hashem, dime por quién voto y que la persona que tú quieras que apoye la difusión de la emuná. O sea, no solamente pedirle por saber por quién vota, sino qué objetivo tiene usted que vote, que la persona que llegue sea la persona que promueva un cambio lo más positivo posible, no la que yo crea, sino uno con los dos humanos se convence por el uno por el otro, pero que Hashem le diga a uno por quién vota y que esa persona traiga unos cambios positivos, yo mediante que apoye la difusión de Emuná, que apoye la Asociación Brele Colombia. Gracias. Ah, Y le mandamos un stick. vea, aquí antes de que nos pase, el que compre un libro, Qué bonito está eso. vea esos stickers que nos hizo Osman, vea, aquí está. Sí, yo lo vi el otro día, muy originales para poner en el vidrio del carro. Be Happy, Be Breslev, Nachman, Meuman, y Asociación Breslev Colombia, y también está Cuando uno compra un libro, ¿le mandan eso? Con todo lujo de detalles, mire qué Pero yo no veo nada ahí. Estos son los blancos, son los blancos y estos son los negros. Entonces esto es como para un fondo negro, para un vidrio. Entonces cuando uno compra un libro, le envían Sí, señor. ese adhesivo. Sí, señor, Dios mediante. Cuando la compra de un libro, se le manda el adhesivo, por ahí otros obsequios, pero acá no acabo de traer. Nuestro querido Osman Ese es de gran importancia para una difusión, eso, a la asociación. Sí. Y está también la de Breslev. Be Happy, Be Breslev. Claro que esto en el idioma santo y uno queda loco, dice, ¿qué querrá decir ahí? Entonces... no, esto es eso, don Nilman. Nachman, Meuman. O sea, esta es como decir la firma espiritual de Rabbi Nachman de Breslev. Ajá. Que la reveló Rabbi Yisroel Berodeser. O sea, Nachman, Meuman. De hecho, es un movimiento de Breslev que se enfoca mucho en la distribución de los libros, en la alegría. Entonces se dice que cuando uno pronuncia esta frase, Rabbi Nachman de Breslev llega donde uno esté, y le ayuda, lo consuela. Entonces es algo que nosotros utilizamos mucho para hacer Lisbodedut, para cualquier, como parte de la plegaria. Entonces, Nachman, Meuman. Entonces es como la firma de Rabbi Nachman de Breslev. Doña Hanna iba a comentar algo, adelante. No sé si lo quiera escuchar el estimado Ligman, el More o Rabino, David Arce, puso esta mañana, compartió una enseñanza acerca de lo de las votaciones. No recuerdo ahorita el nombre, pero está compartido en el Breslev de Colombia. Bien, gracias. Y él aclara mucho ahí porque en mi forma de entender, el punto final fue que nuestro candidato sea Torah, porque nosotros tenemos que estar encaminados en la Torah, como estaba diciendo Daniel ahora, en la fe, en la Emuná, y eso, pedirle al Eterno que el candidato que va a dirigir a Colombia sea, que no nos aleje de la libertad de una expresión no religiosa, porque no sería esa palabra, usar esa palabra, pero sí se lo recomiendo. Le va a aclarar muchas cosas acerca de lo que está pasando ahora en Colombia. Gracias. Gracias, muchas bendiciones, doña Hanna, sí, con el favor del Eterno. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante.
Bueno, entonces pasamos a hacer el cierre como siempre, agradeciéndole a Hashem por estar aquí todos reunidos. Como dice Ray Jonathan de Galet, las reuniones de Noahida rompen decretos. Rompen decretos. En mérito de la reunión que estamos haciendo y de Rabbi Nachman Ben Peige, le suplicamos a Hashem. Entonces ya en este momento cada uno individualmente puede pedir lo que su corazón desea. Unos segunditos. Amén, amén, amén. Amén, amén. No, muchachos, muchas gracias, muchas bendiciones. Chao, shalom. Shalom, todo lo bueno. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Un abrazo a los varones y muchas bendiciones a las mujeres. Muchas gracias, Daniel. Muy hermosa tu enseñanza. Que el Gracias. Padre Celestial los siga bendiciendo a todos. Amén. Amén, bendiciones. Igualmente. Muchas gracias. O sea, Hashem, que nos siga ayudando.